de hoy. Buenas a todos, tanto a los que estáis de forma presencial conectados como a los que estáis viendo la sesión de forma en diferido, una vez que esté grabada la clase. Comenzamos la semana 11 del máster de inteligencia artificial en la clase, en la asignatura de visión artificial, ¿vale? Comenzamos nuevo bloque, ¿vale? El bloque 4 y vamos a tratar hoy del tema 11, ¿vale? De extracción de características, propiedades estadísticas y frecuencia de la señal, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en este tema? ¿Qué tema vamos a tratar? ¿Qué problema vamos a tratar? Vamos a tratar cómo distribuimos la extracción de características, ¿vale? A una representación que sea más efectiva de los datos. ¿Para qué? Para poder resaltar las características más relevantes para tareas de clasificación o reconocimiento de patrones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Probablemente hayáis visto ya alguna de estas técnicas en alguna de las asignaturas, probablemente en aprendizaje automático, ¿vale? Así que vamos a ir viéndolas y las vamos a ir aplicando a la visión artificial, ¿de acuerdo? Así que vamos a dar comienzo al tema de hoy, ¿vale? Como os comentaba, el problema de la clase de hoy es cómo contribuye la extracción de características a una representación más efectiva de datos, resaltando características para tareas como la clasificación o el reconocimiento de patrones, ¿vale? Es decir, que vamos a buscar descomponer nuestros datos, en este caso nuestras imágenes, para clasificarlas, ¿vale? Para obtener esas características que definen nuestra imagen, para poder clasificarlas o reconocer algún tipo de patrón dentro de nuestra, dentro de nuestras imágenes o nuestro conjunto de datos, ¿vale? Tenéis que pensar, por ejemplo, en una imagen en alta resolución, ¿vale? Que lo que contiene es millones de píxeles. Entonces, no podemos pasar esos millones de píxeles a la red neuronal porque nunca podría centrarse en las características que definen a la imagen o al conjunto de imágenes que vamos a procesar, ¿vale? Pero la mayoría de ellos son ruido o son redundantes, por lo que esos los vamos a eliminar, ¿vale? Y nuestro reto es descubrir cómo podemos extraer esa información esencial y descartar lo superfluo, lo que es ruido, lo que no es relevante, para que nuestros modelos matemáticos funcionen correctamente, ¿vale? Ya no hablamos solamente de redes neuronales convolucionales, que las veréis en el segundo cuatrimestre en aprendizaje profundo, sino otro tipo de redes neuronales o directamente modelos de Machine Learning tradicional, ¿de acuerdo? Como siempre, la asignatura que vamos o sea, la estructura que vamos a llevar hoy va a ser, como en todos los temas, primero el contexto y motivación del tema, características estadísticas, vamos a ver cómo definimos las imágenes a partir de esas características estadísticas que definen la imagen, características basadas en teorías de la información y características locales, ¿vale? Vamos a ver las diferencias entre estos tres tipos de características, ¿de acuerdo? Comenzamos con el contexto y la motivación, ¿vale? Como siempre, vemos el diagrama de flujo y lo que vamos a buscar con esta extracción de características es que es el proceso mediante el cual derivamos a partir de representaciones compactas a las relevantes a partir de señales o imágenes originales. Es decir, que lo que hacemos es sacar esas características que definen de verdad nuestra imagen, ¿vale? Es decir, nos quedamos con las características importantes que van a definir nuestra imagen para poder clasificarlas, para poder encontrar patrones, para poder segmentarlas, ¿vale? Para todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos permite estas características? Nos permite reducir la dimensionalidad, es decir, que hacemos más fácil nuestro problema, porque si reducimos la dimensionalidad, podemos llegar a una aproximación de muchas menos dimensiones, es decir, muchos menos vectores. Entonces, el problema es más sencillo de resolver, tiene menos complejidad y, por lo tanto, menos coste computacional. Podemos facilitar el análisis automático, viene uno y lado del otro, ya que si tenemos menos dimensionalidad, tenemos menos coste computacional, entonces el análisis automático es mucho más fácil. Podemos mejorar la eficiencia de los algoritmos de clasificación y segmentación y destacar patrones ocultos, ¿vale? Como vemos, es la parte posterior a la segmentación, ¿vale? Una vez que hemos segmentado, podemos extraer las características y una vez que extraemos esas características, ya podemos hacer la toma de decisión para pasarle esas características a nuestro modelo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces,
ahora mismo nos situamos en esta extracción de características. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan crítico este paso? Pues fundamentalmente por cuatro razones. Porque nos permite reducir drásticamente la complejidad del problema, la dimensionalidad, porque nos facilita, como hemos dicho, ese análisis automático, porque nos mejora la eficiencia computacional y el rendimiento de los algoritmos de clasificación y segmentación, y por último, porque tiene la capacidad de destacar patrones ocultos, ¿vale? Que hay veces que no podemos ver a simple vista, ¿vale? En los datos en bruto. Entonces, gracias a esta extracción de características, podemos resolver todos estos problemas, ¿vale? Em, un aspecto vital que tenéis que asimilar es que la naturaleza de las características que vamos a extraer va a depender de forma directa tanto de la información que queramos resaltar como del dominio de análisis, ¿vale? Entonces vamos a tener que diferenciar esas dos cosas, ¿vale? El dominio de análisis y la naturaleza de nuestro dominio. Tenemos el dominio natural, que se refiere al tiempo en señales o al espacio en imágenes, y el dominio de frecuencia, que ya lo hemos estado trabajando, ¿vale? El contenido espectral, periodicidad, multiescala, ¿vale? Y luego tenemos que elegir el dominio adecuado para poder, si queremos el dominio natural, destacar eventos locales y variaciones directas y, perdón, si queremos el dominio de frecuencia, nos va a servir para revelar estructuras que sean periódicas o correlaciones ocultas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos dos grandes dominios. ¿De acuerdo? Es importantísimo elegir el dominio, ¿vale? Eso nos va a definir el éxito de nuestro proyecto, que hayamos definido correctamente el dominio de nuestros datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Recordamos, dominio natural va a destacar gran precisión en los eventos locales y las variaciones físicas directas, y el dominio frecuencial es indispensable para estructuras periódicas o correlaciones ocultas. ¿De acuerdo? Pasamos a los tipos de características. En los tipos de características encontramos tres tipos de características: las estadísticas o descriptivas, las que están basadas en teorías de la información y las características locales. ¿De acuerdo? Em, Atendiendo a este criterio, a lo largo de la clase lo que vamos a hacer es que vamos a clasificar y a estudiar las características en estas tres grandes tipologías. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con las características estadísticas? Las características estadísticas em, se refieren al resumen de la distribución de los valores a partir de medias, medianas, varianzas, la desviación típica, la kurtosis, asimetría, ¿vale? Hemos trabajado un poco con ello. Cuando hicimos el laboratorio vimos un poco cuál era la medida de la intensidad de los píxeles, la desviación típica, ¿vale? Luego tenemos las basadas en las teorías de la información. ¿Qué es lo que nos dan? Nos dicen cómo de complejo o la aleatoriedad de nuestros datos o la estructura interna de nuestros datos. Y luego, por último, las características locales, perdón, ¿vale? ¿Qué es lo que nos definen? Los patrones significativos que ocurren dentro de una vecindad en nuestra imagen, ¿vale? Podemos localizarlas en espacio-tiempo o en escalas o frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas, chicos? Sí. Fenomenal. Leandro levanta el pulgar, así que eso es buena señal. Vale. Todo claro, Lenin. Fenomenal. Vale. Vale, pues una vez que ya hemos asentado las bases conceptuales, vamos a entrar de lleno. Vamos a empezar con las características estadísticas, ¿vale? ¿Cómo calculamos estas características estadísticas? Yo creo que son las características más fáciles de ver, porque si habéis estudiado algo de estadística, son las más comunes que tenemos. Lo típico de que tenemos una tabla de valores y nos dicen, calcula la media, la variancia, pues es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Estas propiedades se calculan directamente a partir de la amplitud de la señal temporal, ¿vale? O, perdón, la intensidad de los píxeles en el espacio. ¿En qué nos vamos a basar? En analizar cómo se distribuyen esos valores matemáticamente, ¿vale? A partir de la distribución matemática de esos valores, entonces estudiamos las estadísticas de nuestra señal o nuestra imagen, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos calcularla? Si trabajamos en el dominio natural, trabajaremos con media, varianza, desviación típica, asimetría o kurtosis,
Pero por el contrario, si lo que hacemos es transformar nuestros datos al dominio de frecuencia, vamos a trabajar con la frecuencia fundamental, los armónicos, ¿vale? Y energía o modelos formantes. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a emplear métricas específicas del dominio de la frecuencia, ¿vale? ¿Claras las estadísticas, chicos? La diferencia entre dominio de frecuencia y dominio natural. ¿Sí? Vale. Fenomenal. Vale. Dominio natural. ¿Cómo lo calculamos? Vale. Pues en el dominio natural vamos a ir analizándolo, cada una de las que hemos definido, de forma detallada. ¿Vale? Vamos a ver primero la base matemática que nos permite extraer estos descriptores estadísticos utilizando herramientas como puede ser MATLAB. ¿Vale? Que ya lo habéis utilizado durante las prácticas, ¿vale? Y lo hemos utilizado en el laboratorio. Tanto MATLAB como Python. En ambos lenguajes de programación podemos utilizar y extraer esta estadística sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la formulación matemática, ¿vale? La formulación matemática es sencilla pero fundamental, ¿vale? Para una señal en una imagen, lo que vamos a ir a, o para una señal o para una imagen, lo que vamos, para calcular la media, lo que vamos a hacer es que tenemos esta n, que es el número de muestras, y su media va a ser mu. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el sumatorio del número de muestras y dividirlo entre el número de muestras, ¿vale? Es decir, vamos sumando los valores del número de muestras de todos los números de muestras que tenemos, ¿vale? Y lo dividimos entre el número total de muestras, ¿vale? Y después tenemos los momentos centrales de orden, ¿vale? A partir de la media podemos definir un concepto algebraico clave que es el momento central del orden, que se representa como m sub k, ¿vale? Este momento se calcula a partir de la diferencia, bueno, el sumatorio de la diferencia de un valor de nuestra señal o nuestra imagen menos la media elevado a la potencia k, ¿vale? Y el resultado lo tenemos que dividir entre n, ¿de acuerdo? Si nos venimos, por ejemplo, a este enlace, podemos ver cómo extraemos las características de la señal, ¿vale? Si os fijáis aquí, estamos cargando primero nuestra señal, ¿vale? Y aquí la guardamos en esta variable y aquí la representamos, ¿de acuerdo? Para luego poder extraerla. Si nos vamos a la parte de tablas, podemos ir viendo cómo se distribuye nuestra señal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para eso tenemos que irnos al al Signal Feature Extractor, ¿vale? Y importar y cerrar los diálogos, ¿vale? Y clicar en el dominio de tiempo o en el dominio de frecuencia, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que prefiramos, ¿vale? Entonces podemos obtener toda la tabla con las características de nuestra señal, ¿vale? Como hemos dicho, las características estadísticas, tenemos estadísticas en función de momentos centrales. Para ello, tenemos la media con el momento central de orden uno, pero por definición es la media mu, ¿vale? Porque en el momento que lo elevamos a 1, ese orden va a ser igual a la media, ¿vale? En el momento que cambiamos el orden, entonces será distinto. Y luego podemos calcular la varianza, que es el momento central de orden 2, la asimetría, que es el momento central de orden 3 normalizado, es decir, que tendríamos que dividir entre la varianza, ¿vale? Para poder calcular el momento de orden 3, ¿vale? Y luego la kurtosis, que es el momento central de orden 4 normalizado, ¿vale? Que tendríamos que dividir también entre la varianza al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Hasta aquí bien, chicos, con los momentos y la diferencia de las características estadísticas y los momentos.
entiendo que sí. Vale. Entonces ahora pasamos a la asimetría. ¿Qué es lo que vamos a buscar con la asimetría? Vamos a analizar visualmente el impacto de la asimetría. Si nos fijamos en los gráficos, vemos cómo el del centro es simétrico, porque si dividimos entre los dos y plegamos el papel, por así decirlo, tenemos exactamente la misma, vamos, se pone una parte de la gráfica sobre la otra. El de la izquierda sería positiva porque la mayor parte de la distribución está a la... o sea, porque la mediana, perdón, cae a la izquierda de la media, ¿vale? Y la moda cae a la izquierda de la media. Y por el contrario, la negativa tendríamos que la mediana y la moda caen a la derecha de la media, ¿vale? Cuando todas caen en el mismo punto es simétrica. Cuando mediana y moda caen a la izquierda de la media, entonces es positiva. Y y cuando caen a la derecha de la media, entonces será negativa. ¿Vale? ¿Para qué nos puede servir la simetría? Para detectar valores atípicos, ¿vale? O extremos en una dirección específica. ¿Vale? ¿Qué otras características tenemos? Podemos calcular a partir de la simetría, podemos calcular colas menos pronunciadas, ¿vale? Que una distribución normal. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que una distribución más suave con una menor concentración de datos en torno a la media. ¿De acuerdo? Esto significa la small kurtosis, ¿vale? Es decir, que las colas, esto de aquí, nos va a representar menos, em, nos va a representar una forma más homogénea, ¿vale? Es decir, que con menos datos vamos a poder representar toda la señal. ¿Por qué? Porque se parecen mucho los datos entre sí. Por el contrario, la large kurtosis, que es la que encontramos debajo, nos dice que tenemos picos muy abruptos y aislados. Si os fijáis, tenemos muchos picos en nuestra señal. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que vamos a tener colas que son mucho más agudas y más pesadas que la distribución normal. Que lo que nos implica de forma directa es que tenemos una probabilidad sumamente alta, perdón, de que nos aparezcan valores extremos o picos severos en nuestra señal. Es decir, mayor probabilidad de valores atípicos también. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien, chicos. Pasamos al dominio de frecuencia. Vale, fenomenal. Vale, pues dejando atrás el dominio natural, pasamos al tercer bloque de la parte de las características estadísticas. Pasamos al dominio de frecuencia. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a ver es qué características podemos extraer cuando transformamos matemáticamente nuestras señales, ¿vale? Mediante el análisis espectral, ¿vale? Entonces, estos descriptores espectrales que se han aplicado son una gran variedad de aplicaciones, ¿vale? Que nos incluyen reconocimiento de instrumentos u objetos, clasificación de géneros musicales, reconocimiento del estado del ánimo, detección de actividad de voz, ¿vale? Entonces, estamos trabajando con la señal como tal, ¿vale? Ya no trabajamos tanto con la imagen, sino señales, ¿de acuerdo? Podemos ver los descriptores espectrales en MATLAB, ¿vale? Cómo se utilizan. Aquí tenemos cómo calculamos el centroide, ¿vale? Matemáticamente de espectral, ¿vale? Y aquí vemos cómo a partir de esta señal de audio podemos calcular y sacar el centroide y reflejarlo, ¿de acuerdo? Esta sería la amplitud de nuestra señal y este el centroide espectral de nuestra señal, ¿de acuerdo? Con este otro audio, que es distinto, tendríamos lo mismo. Esta sería nuestra señal original y aquí calcularíamos los centroides. Si os fijáis, el centroide se va expandiendo según sea más amplia la señal, ¿vale? Va cogiendo más altura en hercios según va siendo más amplia la señal, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tenemos algún ejemplo práctico de de esta señal, ¿vale? De estos mismos ejemplos en MATLAB. ¿Vale? Aquí
lo que hacemos es que leemos el audio y aquí extraemos el centroide, ¿vale? Con esta función, ¿de acuerdo? Continuamos, ¿vale? Después de haber visto esos pequeños bloques de código en MATLAB, ¿vale? Tenemos la extracción de características, ¿vale? Puede incluir medias como pueden ser la frecuencia fundamental, el ancho de banda, que es la cantidad de información que podemos mandar, la energía en diferentes bandas de frecuencias y otro tipo de estadísticas, ¿vale? Así que lo primero que vamos a pasar es a la frecuencia fundamental, ¿vale? Primero vamos a centrarnos en qué es la frecuencia fundamental, que es un concepto muy potente porque por definición decimos que representa la componente de menor frecuencia, ¿vale? Siempre que ésta no sea nula. ¿Qué es lo que nos hace? Que nos compone una señal periódica. Es decir, que es la base estructural sobre la cual todos los armónicos superiores se componen, ¿vale? Utilizando la serie de Fourier que hemos ido viendo durante la asignatura, ¿vale? Si os fijáis en los gráficos, lo que tenemos es, primero, un registro acústico, ¿vale? En este caso, de una ballena azul, ¿vale? Y al transformar la señal de amplitud-tiempo al espectro de potencia, la gráfica lo que nos revela nítidamente es que el sonido se compone de una frecuencia fundamental de aproximadamente unos 17 hercios, ¿vale? Que es el pico más bajo de frecuencia, que es este de aquí, ¿vale? Y luego, perdón, este de aquí, el primero, ¿vale? Y seguido de una secuencia de picos armónicos perfectamente espaciados, ¿vale? Donde destaca la fuerza en este tercer armónico, ¿de acuerdo? Tenéis que acordaros que los armónicos no son más que frecuencias altas que resultan de los múltiplos enteros de esta frecuencia de base, ¿vale? Entonces, al aplicar Fourier, conseguimos esta frecuencia fundamental, ¿vale? Que es em, la que nos define nuestra señal, ¿vale? A partir de la que se componen los demás armónicos, ¿de acuerdo? ¿Dudas aquí, chicos? Con la frecuencia fundamental, ¿entendida la definición? ¿No hay dudas? Fenomenal. Vale. ¿Qué es lo que hacemos para aplicar esta frecuencia fundamental? Primero tenemos que hacer una fase de preprocesamiento de nuestra señal. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminar ese ruido o componentes que no nos gustan, que no son buenas para nuestra señal. ¿De acuerdo? Después tenemos que calcular el espectro de la señal, es decir, aplicar Fourier sobre nuestra señal. Después hacemos el cálculo absoluto de aplicar Fourier para calcular el espectro de nuestra señal y posteriormente a ese resultado lo que hacemos es localizar la frecuencia fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando esta función, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que localizamos la posición, con esta función lo que localizamos es la posición del pico máximo excluyendo la componente continua de frecuencia cero, ¿vale? Por eso este k igual a k distinto de cero, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es calcular esa o localizar esa posición del pico máximo, ¿vale? Y luego tenemos por último, la frecuencia estimada fundamental, ¿vale? Donde nuestra frecuencia de muestreo no es más que nuestro sistema de adquisición en hercios, ¿vale? Y n número de muestras utilizadas en nuestra transformada, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia fundamental la calcularemos de esta forma. A partir de la localización de la frecuencia, multiplicamos por la frecuencia de muestreo y dividimos entre el número de muestras, ¿vale? La frecuencia de muestreo siempre la pondremos en hercios. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas hasta aquí, chicos?
¿Todo claro con la frecuencia fundamental? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Hoy ya ya habéis llegado al punto de ni levantar el pulgar, chicos. Me estáis preocupando. Yo sé que este tema. Cuéntame, Elvia. Hola Julián, buen día. Buenas, ¿qué tal? Eh, Respecto a la gráfica anterior, me Ajá. queda claro el punto más alto, pero los otros puntos se definen por algún rango, porque ahí viendo todo el espectro veo varias mediciones, entonces no sé cómo se definen esos otros tres Vale. puntos, porque el máximo como que es medio Ajá. visible, pero los otros no sé Claro. cómo se Si es verdad calcula. que el problema que tenemos es que si no aplicamos Fourier, es decir, a simple vista, es muy difícil de diferenciar, porque si te fijas, aquí tenemos un pico alto que puede ser una de estas variaciones, pero aquí luego tenemos un pico bajo que no nos puede cuadrar con ninguna de las variaciones porque va ampliándose la, la frecuencia. Entonces, a simple vista no podemos verlo. Lo que tenemos que hacer es calcularlo con Fourier. Aquí lo único que mostramos es cómo es nuestra señal original y cómo es nuestra señal, bueno, la frecuencia fundamental de nuestra señal al aplicar Fourier, ¿vale? Pero a simple vista no podemos observarlo, ¿sabes? Hay que aplicar Fourier, hay que aplicar estos Entiendo. pasos que vemos aquí O sea, para sí, poder sí tengo obtenerlo. clara esa parte, pero o sea, Fourier igual nos da esas 5 líneas de Claro, resultantes. Fourier, eso es. Eso, ya. Fourier, Ah, a ya, partir ya. del K distinto de cero, nos va a dar la frecuencia hasta que llega en cada uno de los puntos, Ujú. ¿vale? Ok, me Y queda esta es claro. la frecuencia que nos define nuestra señal. ¿Sí? Sí, ¿Entendido ya? sí, sí. Fenomenal, perfecto. Gracias. Nada, a ti. Vale, fenomenal. Continuamos con el ancho de banda, ¿vale? El siguiente descriptor, el ancho de banda, es esencial, ¿vale? Se refiere al rango de frecuencias en el cual concentramos la mayor parte de la energía útil de una señal, ¿vale? También lo podéis ver definido como el rango de frecuencias que podemos enviar o que se está enviando en nuestra señal, ¿de acuerdo? Entonces, el ancho de banda en este caso, por ejemplo, en nuestras señales está definido a -3 decibelios, ¿vale? Esta métrica lo que nos define es con precisión el espectro frecuencial exacto donde la señal mantiene como mínimo el 50% de su potencia máxima. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que significa esto? Que el valor de -3 decibelios marca matemáticamente el punto exacto donde la potencia cae a la mitad, ¿vale? Con esos -3 decibelios decimos dónde exactamente nuestro, nuestra potencia cae justo a la mitad, ¿vale? Si os fijáis en las gráficas, lo que podéis observar es el análisis espectral de una señal de tipo chirp, que es esta de aquí, ¿vale? Que es un chirrido más ruido. Calculamos el SNR para ver el, los decibelios que tiene, ¿vale? Que tenemos 40 decibelios de señal y si os fijáis en la frecuencia, comenzamos en unos 50 hercios, ¿vale? Y aumenta gradualmente hasta los 100 hercios para luego bajar, ¿de acuerdo? Lo vemos mejor aquí con el PSD, ¿vale? Que va subiendo desde los 50, sube aproximadamente a los 100 y luego vuelve a disminuir, ¿vale? ¿Sí? En esta vemos lo mismo, cómo va subiendo y luego baja, ¿vale? ¿Claro, ¿Me puedes chicos? repetir esa parte? No, no entendí. ¿Cuál? Por qué baja? La de, o sea, sube y de ahí, ¿por qué baja? Porque ¿Es estamos por los tres calculando, decibelios?
Sí, porque efectivamente, porque estamos calculando los menos 3 decibelios, ¿vale? Para ver dónde se mantiene al menos al 50% de la potencia máxima, ¿vale? Como sube al máximo, fíjate en esta, como sube al máximo, pues aquí ya vemos que ahí se mantiene y luego baja al 50%, ¿vale? Al menos al 50%, como mínimo al 50%, ¿vale? De la frecuencia máxima, Ok, ya me quedó ¿sí? claro. Fenomenal. A ti, Lenin. ¿Vale? ¿Cómo, cómo calculamos el ancho de banda? Pues primero tenemos que obtener ese espectro de frecuencias completo de la señal, es decir, toda la banda de frecuencia, que es todos los valores que puede obtener nuestra señal, todos los valores de frecuencia que puede obtener nuestra señal, ¿vale? Luego identificamos el pico de potencia máxima, ¿vale? De nivel menos 3 decibelios para encontrar ese umbral de media potencia. Buscamos los puntos donde la potencia máxima, donde la potencia es máxima y tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? Y después calculamos la diferencia matemática directa entre esas dos frecuencias obtenidas, entre esta y esta, ¿de acuerdo? Y entonces el resultado final será el ancho de banda a menos 3 decibelios, ¿vale? Tal y como vemos en la tabla, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tenemos la frecuencia inferior, que son 52,8 kilohercios, la superior, que son 97,44, y el ancho de banda, que es la diferencia entre los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego también tenemos el centro espectral, que es el punto exacto en el que la frecuencia es máxima. Perdón, está en el punto exacto donde se alcanza la frecuencia al menos a 50, ¿vale? La de 3 decibelios, menos 3 decibelios, ¿vale? Sería en el 75 kilohercios. ¿De acuerdo? Sí, fenomenal. Vale. Pasamos ahora a los formantes, que probablemente sea uno de los que no habréis escuchado nunca, ¿vale? Pero es claramente es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque para el análisis de voz y de audio son claves y se utilizan muchísimo, ¿vale? Por definición, un formante no es más que la frecuencia de resonancia que viene de un sistema físico, ¿vale? Y que se manifiesta acústicamente como un máximo local, ¿vale? Que está muy marcado en el espectro de nuestra señal, ¿vale? Y este resultado no es más que em, perdón, y este fenómeno no es más que el resultado directo de la iteración biológica y física de nuestra fuente de energía con un filtro, ¿vale? En el contexto del habla, la fuente serían las cuerdas vocales y el filtro las cavidades del tracto vocal, ¿de acuerdo? Es decir, que si lo trasladamos al habla humana, modelamos el sistema con una fuente de sonido que son nuestras cuerdas vocales y el filtro acústico es la forma geométrica de nuestras cavidades. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cómo se ven los formantes en el espectrograma? ¿Vale? Em, lo mejor para ver los formantes correctamente es un espectrograma, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos representa el tiempo en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical, ¿vale? Tenemos aquí el tiempo y aquí la frecuencia. Y además la energía mediante colores, ¿de acuerdo? Entonces, en una señal de voz, los formantes nos van a aparecer nítidamente como bandas horizontales, ¿vale? Que son muy intensas y coloreadas. Y estas bandas lo que van a hacer es que van a permanecer relativamente constantes o se van a desplazar con suavidad,
¿vale? Mientras mantenemos una pronunciación de una vocal concreta, ¿vale? Estas gráficas lo que corresponden es a picos espectrales de una señal que está envuelta, generados por resonancias del tracto vocal, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el espectrograma desarrollado en MATLAB de 7418 hercios que podemos apreciar con claridad zonas mixtas, ¿vale? Zonas que están en el rango de los 60 hercios y los 40 hercios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Veis cómo tenemos zonas amarillas, alguna azul de 120 decibeles partido por hercio, algunas completamente amarillas que serán unos 20 hercios mucho más bajas? ¿Vale? ¿Y cómo podemos estimar estos formantes? Para extraer los formantes de forma automática, ¿vale? El valor del formante de forma automática, lo que tenemos que hacer es el análisis por predicción lineal o LPC, ¿vale? Em, y el algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero tenemos que dividir la señal de voz continua en segmentos temporales, ¿vale? Que sean cortos, de unos 20-30 milisegundos, que lo que garantiza matemática y estadísticamente es que el sistema vocal se comporta de forma estacionaria en esa ventana, ¿vale? Luego tenemos un segundo paso en el que ajustamos un modelo autorregresivo que es el encargado de que nos va a predecir matemáticamente el valor de cada una de nuestras muestras, ¿vale? El tercer paso sería que los coeficientes matemáticos que hemos calculado por el modelo nos van a definir un filtro digital que nos va a modelar con precisión la envolvente y la respuesta de resonancia del tracto vocal en ese momento, ¿vale? En ese instante, en ese segmento, ¿vale? Y por último, vamos a determinar las características resonantes del sistema. ¿Cómo? Analizando e identificando las frecuencias específicas en las que nuestro filtro digital presenta su respuesta o su ganancia máxima, ¿vale? Es decir, que van a ser las que equivaldrán exactamente a nuestros formantes buscados, a lo que realmente estamos buscando nosotros como formantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendidos los formantes, chicos? Esta yo creo que es como la estadística de estas más compleja, más raruna, porque es como la que menos se utiliza de normal, ¿vale? O sea, de normal, antes de aplicarlo en este tipo de... Se utiliza mucho en el día a día cuando estamos analizando señales, pero si no habéis analizado nunca señales, es como más complejo, porque es más abstracto de entender, ¿vale? Pero bueno, veo pulgares levantados, entonces es buena señal, ¿vale? Pasamos al cuarto y último bloque de hoy, ¿vale? Que van a ser las características locales, ¿vale? Vamos a extraer descriptores cuando el análisis no se hace globalmente, sino en entornos espaciales o temporales que están muy restringidos, ¿vale? A diferencia de las que acabamos de ver, que eran las globales, las características locales nos van a decir, nos van a ayudar a extraer dentro de una vecindad muy limitada, utilizando ventanas temporales o espaciales pequeñas, las características dentro de esa imagen, o sea, en una imagen dentro de una región que nosotros hemos definido. ¿Vale? Si trabajamos en el dominio natural, lo que vamos a utilizar son detectar picos aislados o complejos estructurales específicos, como el QRS en los FGG, ¿vale? Que son cambios abruptos en las pendientes, ¿vale? O elementos geométricos clave en imágenes como los bordes, que ya hemos visto cómo se calculan esos bordes, cómo detectamos esos bordes, esquinas o texturas locales en imágenes, ¿vale? Pero, en cambio, si trabajamos en el dominio de espectro temporal o multiescala, lo que vamos a hacer va a ser emplear herramientas como
la transformada de Fourier en ventana, la transformada de wavelet discreta o continua, o otras herramientas que nos permitan localizar características en tiempo y en frecuencia simultáneamente. ¿Vale? Por eso son tan potentes estas herramientas, porque nos permiten tener una precisión total de una característica en el tiempo y en la frecuencia al mismo tiempo. ¿Vale? Luego tenemos las características locales en imágenes. ¿Vale? Nos tenemos que centrar específicamente en el campo de la visión artificial, ¿vale? Aquí sí pasamos a la visión artificial, nos olvidamos de las señales sonoras, ¿vale? Entonces tenemos tres ejemplos básicos, que son los blobs, ¿vale? Bueno, primero vamos a buscar em, vamos a definir esa zona, esa región que vamos a extraer las características mediante textura, color o intensidad. Y tenemos tres ejemplos básicos, que son los blobs, que no son más que regiones homogéneas que comparten una propiedad uniforme en nuestra imagen. Los corners, que no son más que puntos matemáticos donde dos bordes se encuentran, ¿vale? No es más que una esquina, ¿vale? Y siendo descriptores muy estables, típicamente presentes en estructuras rígidas como os lo podéis imaginar, edificios o objetos artificiales, ¿vale? Como pueden ser placas base como la que tenemos en pantalla, ¿vale? Aquí lo que estamos detectando es cada una de esas esquinas, ¿vale? Que nos definen cada uno de los circuitos de nuestra placa base, ¿vale? Y luego tenemos los edge pixels, que son píxeles que delimitan un contorno de un objeto debido a un cambio de intensidad o de gradiente, ¿vale? Que eso ya lo hemos visto, cómo analizamos ese cambio de intensidad o gradiente, ¿vale? Tiene que ser abrupto en nuestra imagen para poder destacarlo como un píxel de borde o edge pixel, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien, chicos? ¿Vale? Si nos trasladamos estas características locales a las señales biomédicas, ¿vale? Con series temporales, por ejemplo, son los ECG, lo que tenemos es que lo definimos como patrones morfológicos distintivos, que ¿qué es lo que hacen? Que nos van a destacar sobre el entorno inmediato, ¿vale? Y son cruciales, pues, para diagnósticos automáticos. El, el ejemplo más normal, como acabamos de decir, es el ECG, ¿vale? Que es el que vemos aquí de esta señal de ECG con una gráfica en MATLAB, que lo que vamos a hacer es ir extrayendo características locales críticas de nuestra onda, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de nuestra onda P, que lo que nos hace es que nos representa la despolarización de las partículas, lo que tenemos es que con el QPR, con el QRS, perdón, lo que nos destaca son la despolarización de ventrículos, ¿vale? Si os fijáis, lo que vamos a hacer es ir descomponiendo y entonces, como tenemos estos picos, esto es lo que nos destaca la despolarización de los ventrículos, ¿vale? Y la onda T lo que nos refleja es la repolarización ventricular. ¿De acuerdo? También se puede utilizar en frecuencias cardíacas, amplitudes de ondas, ¿vale? Sí. Y luego podemos utilizar también distintas características locales para la detección de características en imágenes, ¿vale? En la práctica profesional de la visión artificial no programamos estos detectores desde cero, sino que utilizamos distintas funciones, ¿vale? Y aquí tenéis pues unas pocas funciones de MATLAB para detectar esas características de imagen, ¿vale? Por ejemplo, tenemos detectores como FAST que lo que nos hacen es que nos detectan principalmente esquinas, pero no son independientes de la escala, ¿vale? Esto significa que si el objeto se acerca o se aleja de la cámara, el detector podría fallar. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, el detector SURF, entonces podríamos detectar blobs que nos da igual la escala, ¿vale?
O si utilizamos Brisk, entonces podríamos utilizar, lo podríamos utilizar para detectar esquinas eh, y nos da igual la escala. ¿Por qué utilizaríamos fast si tenemos el problema de la escala? Pues porque fast es mucho más ligero. Entonces no vamos a tener tanto coste computacional ni coste monetario. Entonces hay veces que si siempre va a ser la misma escala, si siempre va a estar la cámara puesta en el mismo sitio, el objeto no se va a acercar o alejar, entonces nos interesa más utilizar un algoritmo que otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos distintas formas de extraer estas características de nuestras imágenes. ¿Vale? Y por último pasamos a las características basadas en la teoría de la información. ¿De acuerdo? Estas son el último grupo de descriptores que hemos mencionado al principio del todo, ¿vale? Y no miran la forma visual o la frecuencia matemática directa de nuestros datos, sino el grado de cómo de caóticos son nuestros datos o el desorden de nuestros datos, ¿de acuerdo? Perdonad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La entropía, ¿vale? Podemos utilizar distintos tipos de entropía. El primero va a ser la entropía aproximada, ¿vale? Que lo que nos dice es que nos mide estadísticamente cómo nuestra toma de datos, nuestro conjunto de datos, es cuánto de caótico es, cómo de homogéneo es, también nos lo puede medir, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer con esta es definir cómo de caótico, cómo de homogénea es nuestra muestra. Cuanto mayor sea la entropía aproximada, más caótica va a ser nuestra muestra, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones que se utilizan? Pues se utilizan, como siempre, en aplicaciones clínicas o en ingeniería, ¿vale? Si para señales fisiológicas como electrocardiogramas, ritmo cardíaco, EEGs, luego tenemos estudios de sistemas caóticos y dinámicos que no sean lineales, ¿vale? O evaluar condiciones complejas clínicas, ¿vale? Como de complejo será hacer una operación a un paciente según unos datos, ¿no? ¿Vale? U otros. ¿De acuerdo? Entonces, para la entropía aproximada, la calculamos con esta fórmula matemática, ¿vale? Para entender la ecuación, lo que tenemos que entender son los tres parámetros críticos, ¿vale? El primero es la m, que lo que nos representa es la dimensión embebida, es decir, el espacio que vamos a reconstruir, ¿vale? La longitud de los vectores que vamos a comparar, ¿vale? Siempre tenemos que pensar en espacios vectoriales cuando hablamos de entropía, ¿vale? Entonces, esa m nos define la longitud de los vectores que vamos a comparar. El segundo será la R, que es el factor de tolerancia, ¿vale? O radio de comparación, ¿vale? Para que sea el algoritmo robusto, generalmente se suele fijar entre 0,1, ¿vale? 0,1 veces la desviación típica, perdón. Y finalmente tenemos el phi, ¿vale? El phi elevado a mr no es más que em, el logaritmo del promedio de las fracciones del vector de dimensión m que, que nos define cuánto se parecen entre sí dentro de nuestro radio de tolerancia, ¿vale? Que es este chorizo de fórmula de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuánto se parecen un... cuánto se parecen nuestros vectores, ¿vale? Dentro de nuestro radio. ¿Vale? Entonces, conceptualmente, lo que hace la fórmula es medir cuánto aumenta el desorden al pasar de analizar vectores de tamaño m a vectores de tamaño m+1, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendida la entropía aproximada, chicos?
Con la entropía nos tenemos que quedar que nos mide cómo de complejos son nuestros datos, cómo de distribuidos están, cómo de caóticos son nuestros datos. ¿Vale? La entropía no es más que el caos. ¿Vale? El segundo gran descriptor será la entropía espectral. ¿Vale? A diferencia de la que acabamos de ver, lo que se calcula es en el tiempo. ¿Vale? Es decir, que es una medida directa de la distribución de la potencia espectral de nuestra señal, ¿vale? En la frecuencia, ¿de acuerdo? Es útil para extracción de características como el diagnóstico, detectar fallas, reconocer la voz, ¿vale? Y se calcula con la entropía de Shannon, ¿vale? Entonces, si pasamos al algoritmo, lo que hacemos es que el algoritmo matemático para extraer la entropía espectral consta de los tres pasos que vemos en pantalla, ¿vale? El primer paso es obtener el espectro de potencia P sub F, PDF, perdón, que nos define la señal, ¿vale? Para eso lo que hacemos es calcular la densidad espectral de nuestra potencia, después normalizamos la densidad espectral y por último calculamos la entropía espectral, ¿vale? Con esta fórmula de aquí, con el menos sumatorio de P sub i logaritmo de 2 P sub i, ¿vale? ¿De acuerdo? Un valor de entropía cercano a cero nos va a decir que tenemos una señal muy ordenada y predecible, como puede ser un tono sinusoidal, ¿vale? Pero un valor muy elevado nos va a decir que tenemos una señal totalmente dispersa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y podemos, a partir de una señal, diferenciar cada una de las partes aplicando la entropía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos música de fondo en amarillo, ¿vale? O ruido de fondo, perdón, en amarillo, la música en naranja y el, alguien hablando, ¿vale? Un speech eh, en azul, ¿vale? A partir de la entropía espectral podemos diferenciar unas señales de las otras, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis unos pocos recursos de lo que hemos estado viendo hoy en la parte teórica, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Algún tipo de duda sobre lo que hemos visto hoy? ¿No? Vale. Bueno, los que lo estáis viendo grabado, si tenéis cualquier tipo de duda, por favor, comentadlo en el foro, ¿vale? De la asignatura. Vale, pues para terminar la clase de hoy, chicos, vamos a revisar un poco la actividad 2, ¿vale? La actividad 2 grupal de exploración de filtros espaciales. Como la otra vez que revisamos las actividades, pues he seleccionado dos muy buenas prácticas de compañeros vuestros, ¿vale? Para que veamos un poco, pues, qué es lo que había que hacer o qué se esperaba, ¿vale? Para que en la tercera práctica, aunque la verdad que las dos actividades que habéis entregado generalmente están muy bien, pues que en la tercera, pues que siga estando igual de bien. Os recuerdo, vamos a mirarlo porque no me acuerdo qué día era, que tenéis para entregarla. No, esto no es, perdón. Perdonadme que me he ido al per anterior. Vale, para entregarla tenéis hasta el 15 de junio, ¿vale? O sea, tenéis todavía 2 semanas para entregarla, ¿de acuerdo? La vimos la semana pasada, la actividad 3, análisis de deforestación en la selva amazónica con técnicas de segmentación, es decir, tenemos que segmentar las imágenes del dataset y ver cómo ha cambiado la selva amazónica, cuánto de deforestación hay nueva en la selva amazónica, ¿de acuerdo? Con las imágenes del dataset. Vale. Se pide lo mismo en la práctica 3, en el formato de entrega y demás. Hay que hacer un formato tipo paper, ¿vale? Aquí se ha utilizado látex, se ve de primeras que se ha utilizado látex. Fenomenal el uso de látex. Ya os lo dije en la primera presentación de la actividad. Uno, que usaréis látex porque os puede venir bien en un momento dado si queréis hacer algo de investigación en un futuro, porque es una forma nueva y podéis aprender un lenguaje y es
queda bonito. La verdad que queda, a mí me gusta más cómo quedan los papers y los documentos en látex, mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, fenomenal, el título bonito en látex, los autores, perfecto, el máster, todo perfecto. Y el resumen, pues un pequeño resumen, un abstract, como si fuera un paper, perfecto, que nos dice qué es lo que se ha trabajado, cada una de las técnicas que se han utilizado, primero filtros espaciales, que si filtrado morfológico, perdón, el origen del dataset, fenomenal, el número de imágenes que se han utilizado, nos dicen los escenarios o el contexto, el dominio en el que se van a aplicar, ¿vale? Y luego por aquí nos dice un poco los resultados. Palabras clave fenomenal, no había que ponerlas, pero fenomenal ponerlas como si fuera un paper. Pequeña introducción de la importancia del procesamiento digital de imágenes y del uso de las técnicas que se van a emplear. Perfectas las referencias con cada una de los papers que se han buscado. Fenomenal. Materiales y métodos. Software de procesamiento. Está bien decirlo, está bien comentarlo. Luego, cómo se han seleccionado las imágenes y aquí lo importante, se definen las imágenes. No solamente se dice cómo se han seleccionado, sino que nos dicen, y me ha encantado lo del reto de la imagen. ¿Cuál es el reto? ¿A qué nos estamos enfrentando la imagen? Perfecto, perfecto, fenomenal. Pues nos dicen cómo son las imágenes, de dónde vienen, la descripción, la resolución, el dominio de la imagen, fenomenal. Y luego nos definen cada uno de los retos que se han propuesto. Pues en la imagen 1, suavizar la imagen para visualizar detalles finos, complejos, tal, tal. Fenomenal. Imagen 2, detección y realce. Fenomenal. Imagen 3, imagen 4 y después los filtros que se han aplicado. Pues los espaciales, el suavizado gaussiano, ¿vale? Los filtros morfológicos aplicados si os fijáis, nos dicen los parámetros que ha utilizado cada filtro. Fenomenal. Aquí sigue dándonos bibliografía, fenomenal, sigue poniendo referencias. Y luego el pipeline de procesamiento. ¿Qué se ha hecho? Pues en la imagen 1 se ha aplicado estos filtros y nos justifican por qué. Perfecto. Y luego, pues los resultados. Pues tenemos la imagen original con la ecualización, con el claje y con la ventana. Perfecto. Y luego los histogramas. Estupendo. Y luego nos saca los resultados de la erosión. Perfecto. Con dilatación, con distintos parámetros de erosión, con cierre. Pero no solamente nos lo muestra, sino que nos lo va explicando, ¿vale? Y además nos añade un anexo para fundamentar más sus resultados. Perfecto. Imagen 2. Pues a partir de los filtros especiales espaciales aplicados, pues se calcula con el laplaciano. Fenomenal, fenomenal. Vemos toda la evolución de la imagen y los resultados finales. Perfecto. Así como en la imagen 3, más de lo mismo. Nos van explicando cada uno de los resultados y en cada uno de los resultados nos pone un anexo para más información. Fenomenal, fenomenal. Luego, unas conclusiones muy buenas que nos va detallando cada una de las limitaciones, puntos fuertes, puntos débiles. Fenomenal. Declaración de uso de IA y las referencias. Estupendo. Está perfecto este trabajo. Muy bien. Y luego tenemos este otro que también estaba muy bien, que la estructura está estupenda, con un buen resumen, sus palabras clave, también he utilizado haciéndolo en LaTeX, muy bueno el esfuerzo de no hacerlo en Word y hacerlo en LaTeX, y una buena introducción. Me faltan en esta introducción referencias bibliográficas, lo único, pero muy buena introducción con para qué sirve el procesamiento de imagen. Nos cuentan el conjunto de imágenes que han utilizado, nos dicen si es dominio público o no. Hubiese estado bien
el enlace, pero bueno, está perfecto también para vuestro TFM. Aquí referenciáis poniendo aquí un pie de página con el enlace al dataset. Perfecto. Nos resumen en una tabla, perfecto, cómo es cómo son las imágenes que se van a procesar y nos definen qué es lo que han hecho. Perfecto también. Y los resultados. Pues nos van poniendo uno a uno los resultados y nos van sacando pues la original con el resultado del pipeline y nos van dando las explicaciones de cada uno de de los resultados que obtienen. Y aquí con los datos y la justificación de cada una de las decisiones. Fenomenal. Y aquí más justificación. ¿Por qué apertura y no otra operación morfológica? Y nos lo explican. Fenomenal. ¿Por qué disco? ¿Por qué tamaño 31? Todo justificado. Estupendo. Estupendo. Y así, con todos los ejemplos, seguimos bajando y vemos cada uno de los ejemplos, cómo nos han ido justificando y explicando qué es lo que se ha hecho. Lo importante es justificar y explicar por qué se ha hecho una cosa y cómo se ha hecho, para poder coger vuestro trabajo. Si yo me descargo este dataset, poder coger vuestro trabajo y decir, vale, voy a replicarlo, a ver si me sale a mí igual. Y entonces ir paso a paso con vuestro paper como si fuera una guía. Está perfecto. Conclusiones, muy buenas conclusiones, destacando puntos fuertes de cada una de las técnicas, puntos débiles de cada una de las técnicas, fenomenal, y sus referencias. El único problema es que no estaban referenciadas en el texto. Por lo demás, muy buen trabajo. ¿Dudas sobre las resoluciones de la actividad 2, chicos? ¿No hay dudas? ¿No? ¿No tenemos dudas sobre la sesión de hoy, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, pues entonces si queréis lo podemos ir dejando por aquí, chicos. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene es fiesta en La Rioja, en España. Y en vez de dar clase el martes, la damos En vez de dar clase el martes, como siempre, la vamos a dar el viernes a las 7 horas de la tarde española. ¿Vale? Así que nada, nos vemos el viernes, chicos. Que tengáis muy buena semana. Y cualquier duda, por favor, utilizar los foros de discusión que para eso están, ¿vale, chicos? Cualquier duda en cuanto a la actividad, cualquier duda en cuanto a algún ejercicio que tenéis ahí, el foro de dudas del examen, tenéis subidos la documentación, los ejercicios. Cualquier duda, por favor, ponemos un mensaje y yo os respondo en menos de 48 horas, seguro, ¿vale? Así que nada, chicos, que tengáis muy buena semana. Espero que os haya gustado la clase, aunque hoy haya sido un poco más densa por el tema que nos tocaba hoy, pero bueno, espero que os haya quedado todo claro y cualquier duda, por favor, no dudéis en mandarnos un mensaje por por el foro. Que tengáis muy buena semana, chicos. Hasta luego.